En una progresión geométrica, el cuarto término es 8 y el noveno término es un cuarto. Hallar la suma de todos los términos de la progresión. Bien, en este caso tenemos un ejercicio relacionado con progresiones o sucesiones geométricas. Nos dice el enunciado que el cuarto término es 8. Entonces lo denotamos como A sub 4, su valor es 8, y que el noveno término es un cuarto. Entonces A sub 9 tiene un valor de un cuarto. Nos piden hallar la suma de todos los términos de la progresión. Esta será una progresión infinita. Entonces debemos hallar la suma de los infinitos términos de esa progresión geométrica. Comenzamos citando la fórmula para hallar la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica. Ella dice A sub 1, o sea, el primer término, dividido entre 1 menos R. Recordemos que R es la razón común en una progresión o sucesión geométrica. Pero esto tiene una condición. Si valor absoluto de R es menor que 1. Entonces, vemos que en este caso se desconoce el primer término y la razón R. Tenemos información del cuarto término y del noveno. Entonces, comenzaremos por hallar estos dos datos que necesitamos para calcular la suma de los infinitos términos de esa progresión geométrica. Para ello debemos utilizar la fórmula para el término general o término enésimo de este tipo de progresiones, que dice A sub 1, o sea, el primer término, por la razón común elevada al exponente n menos 1. Vamos entonces con la primera información. El cuarto término vale 8. Entonces, n toma el valor 4, nos queda A sub 4 es igual a A sub 1 por R a la 4 menos 1. Y el cuarto término vale 8. Entonces, 8 es igual a sub 1 por R a la 3, efectuando esa resta. Entonces, aquí tenemos una primera expresión que vamos a etiquetar como la número 1. Ahora, utilizando esta misma fórmula, vamos a cambiar n por 9 para utilizar esta información. Tenemos A sub 9 es igual a sub 1 por R a la 9 menos 1. A sub 9, el noveno término, es un cuarto, y esto nos queda igual a sub 1 por R a la 8, resolviendo esa resta que hay en el exponente. Así tenemos otra expresión que etiquetamos como la número 2. Tenemos allí un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos utilizar, por ejemplo, el método de sustitución. Para ello hay que despejar una de las incógnitas de alguna de las ecuaciones. Por ejemplo, de la primera ecuación podemos despejar A sub 1, el primer término de la progresión. Nos queda A sub 1 igual a 8 sobre R al cubo. Esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y esta nueva expresión la etiquetamos como la número 3. Ahora, esto que encontramos podemos sustituirlo en la ecuación número 2. Entonces nos va a quedar así. Un cuarto igual a sub 1, que se cambia por 8 sobre R al cubo, y eso multiplicado por R a la 8. Allí hemos hecho la sustitución. Ahora vamos a resolver esta ecuación, donde vamos a hallar el valor de R. Tendremos un cuarto igual a 8 por R a la 8 sobre R a la 3, nos da R a la 5. Tenemos allí un cociente de potencias de la misma base. Recordemos que se conserva la base y se restan los exponentes. Ahora, aquí vamos a pasar 8 que está multiplicando al otro lado a dividir. Nos queda un cuarto sobre o dividido entre 8, y todo esto igual a R a la 5. A este número 8
podemos colocarle denominador 1 y tenemos allí una división entre fracciones. Podemos aplicar entonces lo que se conoce como ley de la oreja. Arriba multiplicamos los extremos, 1 por 1 que nos da 1, y abajo multiplicamos los elementos internos o los medios. 4 por 8 nos da 32. Y esto nos queda igualado con r a la 5. Ahora, para despejar r, debemos quitar este exponente 5. Y para ello debemos tomar raíz quinta a ambos lados de la igualdad. Entonces decimos raíz quinta de un 32avo igual a la raíz quinta de r a la 5. En el lado izquierdo, esta raíz quinta afecta al numerador y también al denominador. Entonces tendremos la raíz quinta de 1 sobre la raíz quinta de 32. Y en el lado derecho tendremos la letra r, porque este exponente se cancela con el índice de la raíz por ser iguales. Resolviendo cada una de estas raíces, ya podemos encontrar el valor de r. La raíz quinta de 1 es 1 y la raíz quinta de 32 nos da 2. Recordemos que 32, si lo descomponemos en factores primos, nos da 2 a la 5. Por eso la raíz quinta de 2 a la 5 nos da 2. De esta manera hemos encontrado el valor de la razón común para esa progresión geométrica, pero nos queda faltando el primer término. Ese lo hallamos entonces aquí, en la ecuación 3, reemplazando un medio acá donde tenemos r. Entonces, veamos cómo nos queda. A sub 1 será igual a 8 sobre r, que es un medio, y todo esto elevado al cubo. En la parte de arriba de esta fracción podemos reescribir 8 como 8 sobre 1. Y en la parte de abajo, este exponente 3 afecta al numerador y también al denominador. 1 al cubo es 1 y 2 al cubo nos da 8. De nuevo tenemos una división entre fracciones. Podemos aplicar la ley de la oreja. Entonces multiplicamos los elementos extremos. 8 por 8, 64. Esto va arriba. Y 1 por 1 es 1, que nos queda abajo. Y 64 sobre 1 es 64. De esta manera ya tenemos el valor del primer término de esa progresión geométrica. Ahora sí tenemos los elementos que se necesitan en esta fórmula para encontrar la suma de todos los términos de esa progresión geométrica. Sin embargo, debemos verificar esta condición. La razón es un medio. Entonces, revisamos si valor absoluto de un medio es menor que 1. Valor absoluto de un medio será un medio y efectivamente es una cantidad menor que 1. Entonces aquí se cumple con esta condición y por lo tanto estamos autorizados para reemplazar estos datos en esa fórmula. Tenemos entonces S sub infinito, la suma de todos los términos de esa progresión geométrica, igual a sub 1, el primer término que es 64, sobre 1 menos r, o sea 1 menos un medio, que es la razón común. Resolvemos esta operación del denominador. 1 menos un medio nos da como resultado un medio y 64 lo escribimos como 64 sobre 1. Otra vez tenemos una división entre fracciones. Aplicamos la ley de la oreja. Entonces, eso nos queda así. En la parte de arriba, 64 por 2, que es 128. Y en la parte de abajo, 1 por 1, que es 1. Y esto será igual a 128. De esta manera, ya tenemos la suma de todos los términos, o sea, de los infinitos términos que conforman esa progresión geométrica. Su valor es 128 y así terminamos este ejercicio.